tal? En la sesión del día de hoy aprenderemos a trazar triángulos internos en los polígonos regulares y a partir de ahí determinar con ayuda de esos triángulos internos los diferentes tipos de ángulos, tales como los internos, los externos y los centrales. Para comenzar a entender cómo se deben de trazar los triángulos internos, debemos de recordar un tema ya visto que son la construcción de diagonales desde un solo vértice en un polígono regular. Para ello deberemos de recordar el tema. Como nosotros sabemos, las diagonales son aquellas líneas que se trazan a través de dos vértices que no están enseguida uno del otro, es decir, que no son consecutivos. También otra manera de cómo definir la diagonal es una línea que está de un vértice hacia otro sin que éste forme parte de alguno de los lados del polígono. Bueno, y para comenzar a determinar los diferentes triángulos de los polígonos, comenzaremos desde el polígono más básico, que es en este caso el triángulo. Así que con la ayuda del GeoGebra vamos a nosotros a utilizar la herramienta de polígono regular para trazar nuestro primer polígono. Marcamos la base que va desde el punto A hasta el punto B e indicamos en este caso tres vértices. En este caso vértice A, vértice B y vértice C. Como nosotros vamos a retomar el tema de vértices desde un solo, diagonales desde un solo vértice, nosotros debemos de seleccionar primero cualquiera de los tres vértices que tenemos a continuación. Vamos a escoger el vértice A. Para ello, yo voy a intentar trazar una diagonal dentro del polígono. Si recordamos nosotros, esto no es posible. Así que con base a lo que hemos visto en un triángulo, nosotros no podemos trazar ninguna diagonal desde un solo vértice. Así que si nosotros analizamos el tema donde nosotros debemos de determinar el número de triángulos internos, pues en este caso podremos decir nosotros que el triángulo interno que podemos trazar en un triángulo es el mismo triángulo. Así que en este caso vamos a crear una tablita donde viene número de triángulos internos y número de lados. En este caso el número de lados es 3, el número de triángulos internos es 1. Una vez que hemos analizado el triángulo, iremos con el siguiente polígono. Borramos la figura que tenemos en este momento, podemos dejar el punto A y el punto B, los vamos a reutilizar como base del cuadrado. Lo trazamos, 4 lados, cuadrado. Y nuevamente volvemos a trazar todas las diagonales posibles desde un solo vértice. Nuevamente utilizamos el vértice A como punto de partida. Trazamos desde A hasta C. Como recordamos, es la única diagonal que vamos a poder trazar en esta figura. Y lo que observamos inmediatamente es que como tiene 4 lados, podemos construir dos triángulos internos. Vamos a ir con el siguiente polígono, que sería el pentágono. Vamos a borrar aquí. Seleccionamos polígono regular, segmento AB como base, seleccionamos 5 lados, lo tenemos aquí y vamos a tomar nuevamente el primer vértice desde el punto A. Hemos trazado la diagonal de A hasta C, vamos ahora con la diagonal desde A hasta D. Son las únicas diagonales que podemos trazar partiendo desde el vértice A y como podemos ver son 5 lados y hemos construido 3 triángulos internos. Vamos a construir el hexágono. Nos vamos con el hexágono. Segmento de A hasta B, 6 vértices, 6 lados. Y comenzamos a construir desde A hasta C, desde A hasta D, desde A hasta E. Hemos construido 6 lados, son 3 diagonales desde un vértice y tenemos 4 triángulos internos. Bueno, y la pregunta aquí sería, ¿cuántos triángulos internos podemos trazar nosotros en un nonágono o un polígono de 9 lados? En este caso, nosotros con los pocos datos que tenemos ahí tabulados podemos empezar a predecir cómo podemos calcular el número de triángulos internos de cualquier polígono regular. En este caso, si ustedes se fijan, si son, en el caso del triángulo, 3 lados, podemos trazar 1. Si son 4 lados, son 2. Si son 5 lados, son 3. Si son
6 lados, en este caso serían 4. Quiere decir que hay una razón de que al número de lados le vamos a restar 2, y es en este momento donde te presento la primera fórmula. El número de triángulos internos es igual al número de lados restado en 2. Quiere decir que para este punto, si nosotros construimos el nonágono o polígono de 9 lados, entonces nosotros tendríamos que restarle al número de lado 2 y ya tendríamos el número de triángulos internos. Quiere decir que nos generaría 7. Vamos a comprobarlo. Nos vamos a la opción polígono regular. Hacemos nuestra base del polígono, segmento AB, ponemos 9 lados y comenzamos a construirlo. Vamos a darle un poquito de celeridad a esto. Tenemos 1, vamos a borrar esto que tenemos aquí. 2, 3, 4, 5, 6. Y si se fijan, pues son los que tenemos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 triángulos internos. Una vez que hemos revisado cómo construir o identificar el número de triángulos internos de un polígono, podemos comenzar con el tema de cómo determinar el ángulo interno y la suma de los ángulos internos de cualquier polígono. Para poder iniciar, tomaremos de ejemplo el triángulo. En este caso, estoy construyendo un triángulo que no está garantizado como un polígono regular. En este caso, sus longitudes de los lados son diferentes, así como las medidas de sus ángulos. Aquí, si nosotros recordamos, hay un teorema que dice: la sumatoria de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180. Así que lo vamos a demostrar. Realizamos la medición. Hacemos la medición del ángulo ABC, del ángulo BAC y del ángulo ACB. Vamos a ajustar las medidas. Aquí la tenemos y listo. No importa cómo lo movamos, los diferentes vértices, para dar origen a los diferentes tipos de triángulos. Si nosotros sumamos las aberturas registradas por la medición, siempre nos va a dar 180 grados. Partiendo de este principio, quiere decir que cuando nosotros tracemos triángulos internos en un polígono, pues bastará con sumar la totalidad de los triángulos que se forman multiplicados por 180 grados. Así que comenzamos. En este caso vamos a tomar la construcción del cuadrado, que es nuestro primer cuadrilátero que cumple la definición de polígonos regulares, en donde nosotros vamos a dividir por medio de la diagonal AC en dos triángulos internos. Quiere decir que en este caso tenemos 180 grados sumados por los ángulos internos del triángulo ACD y 180 grados sumados por el triángulo ABC. Quiere decir que si sumamos 180 del primer triángulo y 180 del segundo triángulo, nosotros tenemos que en total tiene 360 grados. Y esto tiene todo el sentido del mundo, ya que si nosotros calculamos la abertura del ángulo ADC, DCB, CBA y DAB, pues vamos a encontrar que son 4 ángulos rectos, y 4 por 90 grados pues me da los 360 grados que había calculado originalmente. Muy bien, dicho lo anterior, vamos a ir con el siguiente polígono, el pentágono. Si recordamos el pentágono que ya habíamos previamente trazado, el pentágono regular, y trazamos las diagonales, nosotros podremos apreciar nuevamente que tenemos 3 triángulos internos. Es decir, que tenemos 180 más 180 más 180. Es decir, que en total, vamos a mover para que pueda caber la nomenclatura, 180 en este triángulo, 180, 180, si sumamos nos da 540. Una vez que hemos determinado nosotros el valor de la sumatoria de los ángulos internos, si nosotros queremos calcular cuánto mide cada uno de los ángulos internos por individual, nos daremos cuenta que es igual a 108. Este triángulo interno, o mejor dicho, ese ángulo interno, ¿dónde lo puedo identificar?
Trazamos nuevamente nuestro polígono. Y en este caso, los ángulos internos están dados por DEA. Vamos a comenzar a medirlo. DEA sería nuestro primer ángulo interno, 108, como puedes apreciar. Vamos con el ángulo EAB, que también mide 108. Vamos a ajustarlo. Vamos con el ángulo ABC, que sería nuestro siguiente ángulo interno. BCD, que sería nuestro siguiente ángulo interno. Y finalmente CDE. Vamos a ajustar las etiquetas con las medidas y aquí los tenemos. Y se cumple. Si nosotros sumamos 108 más 108 más 108 más 108, pues en este caso nos va a dar 540 grados totales. Quiere decir que nosotros vamos a utilizar las siguientes dos fórmulas. Primero, determinar el número de triángulos. Enseguida, obtener la sumatoria de los ángulos internos, es decir, el número de triángulos multiplicado por 180. Y si queremos determinar los ángulos individualmente, los internos, bastará con que dividamos entre el número de vértices o lados que tiene el polígono. Una vez que hemos revisado toda la información relacionada con los triángulos internos y la medida de los ángulos internos y su sumatoria, vamos a continuar con la revisión del ángulo central y el ángulo externo. Para poder comprender mejor la construcción del ángulo externo, hemos tomado el pentágono e identificado el centro del polígono por medio de las bisectrices. Enseguida hemos trazado segmentos de recta que van desde cada uno de los vértices del pentágono hacia el punto F, que es el centro del polígono. Como podremos notar, se han formado 5 polígonos que tienen la misma abertura a partir del vértice F. Eso lo podemos comprobar nosotros al realizar la medida de cada uno de estos ángulos que se han formado, como el ejemplo del ángulo BDFC. Para poder calcular nosotros la medida del ángulo central sin la necesidad de hacer el trazado en GeoGebra o de trazar cualquier polígono en nuestra libreta y recurrir a cualquier instrumento de medición, bastará con que sigamos la siguiente fórmula. En este caso nos apoyamos en el antecedente de que el pentágono o el polígono regular está inscrito en una circunferencia, tal y como lo podemos ver ahorita en la construcción de nuestro pentágono. Eso quiere decir que la circunferencia y sus 360 grados en su ángulo perigonal está dividido en forma equilibrada o en forma igual. Esto quiere decir que deberemos de realizar la simple operación de 360 grados entre el número de vértices o el número de lados para obtener el valor del ángulo central. El ángulo externo, como ya lo habíamos revisado durante las sesiones con el triángulo, es la prolongación que se forma de cada uno de los lados y cuya abertura se forma con el lado inmediato, ya sea siguiente o anterior del mismo polígono. Como podemos observar, el segmento de recta GC es la prolongación del segmento BC, que es el lado del polígono. En este caso, el segmento de recta GC y el segmento DC están formando un ángulo. Si nosotros realizamos la medición de dicho ángulo, podremos observar que tiene la misma abertura que el ángulo central. Con esto podemos comenzar a ver que hay una correlación entre ambas medidas. Para poder sustentar un poquito más esta relación, vamos a recurrir a la siguiente figura, que es un hexágono. En el caso del hexágono también hemos prolongado el segmento IJ para crear el segmento JO y formar el ángulo con el segmento KJ. Si nos damos cuenta, el ángulo LNK y el ángulo KJO tienen la misma medida. De aquí nosotros podemos deducir que al momento de que calculemos nosotros el ángulo central de cualquier polígono regular, estaremos calculando además el ángulo externo de dicho polígono. Dicho de otras maneras, si nosotros queremos calcular la sumatoria de los ángulos centrales y la sumatoria de los ángulos externos, estos siempre deberán sumar 360 grados.
Si queremos calcular, por el contrario, la medida de un solo ángulo central, entonces deberemos de dividir 360 grados entre el número de lados y de forma análoga deberemos de calcular el cociente de 360 grados entre el número de vértices para calcular el ángulo externo.